Aguascalientes, estado ubicado en el centro geográfico de la República Mexicana, estado de grandes tradiciones, rica cultura y una historia digna de aprender. Este es el momento de conocer sus orígenes, de descubrir su fundación, de saber cómo empezó la historia de mi tierra. En el programa anterior, empezamos a conocer la historia de lo que fue la Gran Caxcana, los lugares de asentamiento de las tribus de indios caxcanes y zacatecos, el inicio de los asentamientos de nobles españoles y lo difícil que les resultó la colonización de este sitio, también conocido como el Valle de Huejúcar. Hoy conoceremos un poco más acerca de la construcción del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, de los aconteceres locales, del movimiento revolucionario y del movimiento cristero. Sabremos quién fue y qué hizo José Velasco. Mientras tanto, sigamos conociendo la interesante historia de esas comunidades que conforman orgullosamente al municipio de Calvillo. La comunidad de Jaltiche de Arriba es la última al sur del municipio, a unos pocos metros del límite con el estado de Zacatecas. Su mayor actividad económica es la agricultura y la ganadería, y su historia nos remonta a esa bella y tranquila provincia de nuestro estado. Este lugar hace más o menos que empezaron a llegar los pobladores, más o menos 300 años. Aquí en esta casa donde estoy fue una de las terceras casas que se hicieron, siendo la rama de estos familiares José Gallegos. Jaltiche se llama porque decía mi tía María que ella fue de las hijas más grandes de mi abuelo, que nació en esta misma casa. Y ella platicaba que decían que iban a las Tunas, a un lugar que está cerca de aquí, saliendo hacia la barranca, le decimos siempre jalticheño, vamos al jalticheño, y que por eso le pusieron Jaltich, que porque a esas tunas así les nombraban. También pues hubo nada más como 3 apellidos de los que se dieron más aquí al principio, que fueron Gallegos, Martínez y Cernas. Ellos fueron de los que fueron originarios de aquí. Ya ahorita ya vemos nada más las ramas. Ya después se fue ampliando esta casa. Al frente están las primeras recámaras que mis abuelos hicieron, porque su papá vivía aquí a mi derecha. Está la casa de mi bisabuelo, y aquí hicieron el rancho ellos. Fueron las primeras casas que hubo, porque era la familia Gallegos. Aquí pues nada más había casas, y hacia mi mano izquierda había unos jacalitos, pero retirados. Eran muy pocos, pero no había nada más. Sembraban y tenían ganado. Eso era lo que hacían. Ya cuando yo nací ya tenían guayabas. Ya había unas huertas de guayabos en la barranca, que fueron las primeras que se dieron aquí en Jaltiche. Después ya fueron haciendo pozos profundos, ¿verdad?, para extraer el agua, y ya la gente se empezó a hacer guayabera. Ahora ya es nopalera. Tienen más casi nopales, ya hay más casi nopales que guayabos. Y como ve, aquí se da de todas las frutas, pero la gente nada más cultiva nopales. A veces hay
personas que plantan planta chica como calabaza, jitomate, frijol, así, pero en cierta temporada casi no. Más bien es nopal y guayaba aquí. Y yo me acuerdo cuando había como unas 20 casas, 20 o 23 cuando mucho había aquí en este rancho. Y aquí en este rancho no había más que esta calle. Esta calle figuraba de allí de donde desemboca hacia esta otra calle. De ahí para allá era un potrero. De ahí para allá no había ni una casa. De ahí para acá estaban las únicas casas que habían, era esta una que está aquí y esta y enfrente. De aquí daba uno vuelta para abajo para el arroyo y estaban las demás casas que había. Pero solo este callejón había, callejones les nombrábamos, callejón. Y fue el primerito que se empedró aquí en esta casa, en este rancho. Antes la entrada no era de acá, la entrada era del Ojo de Agua. Entraban por acá, o los camiones, hacía pues alguno, porque aquí, que yo me acuerde, entró el primer camión aquí como el 1955. Era de un señor que se llamaba Pedro Martínez, hijo de don Samuel Martínez, de las gentes más grandes de aquí. Y su entrada era por allá. Yo es lo que me acuerdo que de ese entonces para acá, venía ese camioncito, un camión de redilas. Y era su entrada aquí por esta calle. Aquí era pura tierra, no me acuerdo qué año, pero sería como los 60, lo empedraron. Ya fue empedrado por este callejón desde aquí hasta allí. Y de las casas, pues nomás me acuerdo de eso, de las casas que había. Allá de aquel lado había unas, estaban salteadas, una aquí, otra allá. ¿Cómo vivía la gente? Pues la gente vivía aquí de la pura temporal. Yo me acuerdo aquí, mis abuelos trabajaban todos en conjunto, sembraban entre todos juntos y recogían sus pasturas entre todos, pero tenían sus potreritos, sus animalitos y eso. Y guardaban algún puerquito en las secas, con su maicito que sacaban y todo eso. De allí sacaban manteca y luego recogían su maíz, su frijol y todo. Con eso vivía la gente, pues era lo único que comíamos aquí. Que yo me acuerdo, nopales del campo, porque ni de huerta había, ni los conocía uno. Entonces, pues así era como sobrevivía la gente. Ya en 1955 se hizo la presa de los Alamitos. La comunidad del Terrero de la Labor está enclavada en el inicio de la Sierra Fría. Su clima es de templado a frío y su historia también es muy interesante. Esta parte de Calvillo pertenecía a la Hacienda de la Labor, cuando todavía existía la hacienda. Entonces, un bisabuelo mío se llamaba Pedro de Loera e inició el movimiento para convertir en ejido el terrero. Ya después de que le ganaron a la hacienda el pleito, no sé cómo se funcionaría eso entonces, se convirtió en ejido el terrero. Hoy es parte minera de Calvillo, por cierto, está muy importante, ya reconocida mundialmente por la Ágata de Fuego. Hay como alrededor de 5 o 6 minas que todavía están explotando, inclusive gente de Japón viene a llevar piedras, están viniendo a llevar piedras. O sea, es para la joyería, me imagino, de ellos, y la están comprando. Empezaron a abrir, antes eran desmontes, empezaron a sembrar maíz y
frijol y todo lo que necesitaban. Ellos fueron los... Entonces hay otra rama de la familia que se apellida Velasco. Entonces eran 4 o 5 casitas. Tenían dividido el rancho en 4 partes, vamos a poner. Pero se empezaron a cruzar los Vera con los García, con los Velasco, con los Chávez. Y es una sola familia. Ahorita toda la gente aquí, el que no es primo, es tío, es cuñado, es suegro, pero todos es una sola familia. Hay gente que ha venido de fuera y ya es parte de la familia porque ya se cruzó con... Es de la forma que se ha ido ampliando el terreno, o sea, creciendo. Aunque mucha gente ha migrado a Estados Unidos. Tienen ganadería y la agricultura. Y hay 2 o 3 personas que se dedican a hacer joyas de ecológicas, algo así. De partes de pedazos de guayaba, de, no sé, colorines. Hacen los aretes, anillos. Inclusive también han ido a mostrarlos hasta Cancún. Y también hay mujeres que hacen deshilados, o sea, blusas que les dicen. La comunidad que conoceremos a continuación, en su momento perteneció a la hacienda de El Sauz, misma que está al pie de carretera de Aguascalientes hacia Calvillo, que se destacó de manera importante por sus grandes huertos de naranja, granada, membrillo, lima y por supuesto de guayaba. Aún cuenta con arroyuelos que corren desde un costado de la hacienda hasta la presa de Malpaso, y que nos ofrecen maravillosos paisajes y una cañada abierta de exuberante vegetación para convivir en familia. Hablando de aquí de lo que es la historia de Jocaliente, tenemos que ver lo que es la historia de la colonización, en cuestión de que el general, lo que es Nuno Beltrán de Guzmán, fue el que tuvo lo que es la secuencia de estar colonizando todo lo que era esta zona, hasta llegar a lo que es la Nueva Galicia. Posteriormente, de acuerdo a lo que fue la iniciación de las minas en Zacatecas, se empezó a motivar más la gente que estaba aquí de los españoles, incluso con los mestizos y también algunos indios en cuestiones de aquí de la región. Se empezó a colonizar previamente aquí la región. Se habla de lo que es la familia de los Dueras, los Contreras y los Velasco, que son principalmente los que empezaron aquí a colonizar. En 1776, de acuerdo a un censo que se hizo por parte del gobernador de Zacatecas, en esa parte, se manejó que aquí en Jocaliente existían 210 personas. El nombre oficial aquí es la Hacienda de Nuestra Señora de la Concepción de Jocaliente. Se enfatiza en cuestiones de su origen, en cuestión de fundación, lo manejan el 24 de febrero, del año, como no estaba bien colonizado bien, se maneja hasta 1686 más o menos, cuando se empieza a manejar ya lo que es la hacienda, debido a sus habitantes. En cuestiones de aquí, todo esto del nombre de Jocaliente viene porque aquí había muchos ojos de agua. De hecho, todavía hay algunos aquí regados, pero aquí es lo que se llamaba, lo que es el arroyo de los Romo, que es la parte norte, en cuestiones de la Casa Grande, del Pedrenal, la Bloquera, que son los puntos principales en cuestión de arroyos. Aquí, por ejemplo, lo que es la plaza principal, pasa lo que es el arroyo grande, así le llamaban. De hecho, todavía está lo que sigue, lo que es el arroyo de los Ardillos, que es uno de los más conocidos aquí en la región.
aparte de lo que es la historia de nuestra iglesia, que es principalmente uno de nuestros orgullos, se maneja desde 1686, se empieza a nombrar, que es 100 años antes de la villa de Calvillo, porque aquí fue el punto central para juntarse para lo que era la organización de las tierras, donación y todo eso, de la fundación. De hecho, eso aparece en la historia de Calvillo. Recordemos que para el año de 1910 estalló en nuestro país una rebelión en contra de los feudos acaparadores y explotadores, que obliga a los trabajadores del campo a defender su derecho a la tierra y a la libertad. En este municipio se vivieron días de incertidumbre, ya que se temían las inclusiones tanto de las fuerzas revolucionarias como de las fuerzas federales. En mayo de 1913, la población de Calvillo fue atacada por 300 hombres que comandaban Crispín Robles y Elías Esqueda. Este último originario del rancho de la Media Luna. Los federales, al mando de Pascual Ortiz, repelieron la agresión, obligando a los revolucionarios a huir a Jesús María, donde sufrieron otro descalabro a manos del mayor federal Ambriz, quien los persiguió rumbo a Zacatecas. Calvillo también tuvo su papel importante en eventos que tienen que ver con la Revolución Mexicana. Es de los pocos lugares donde se tiene registrado batallas propiamente de ejércitos revolucionarios. 1910, pues mi papá, como le digo, como tocaba en la banda, pues él se dio cuenta de mucho de lo que acontecía aquí. Una de las cosas era que llegaba un general de paso, aunque fuera de paso, que duraba un tiempito, y luego mandaba a traer la banda. Y ahí andan personas sacando a los músicos de su casa, que quiere el general que vayan a tocar. Entonces se hacía un baile ahí donde es el Parián. Ahí se hacía el baile, tocaba la banda, y los soldados mandaban a la tropa que sacaran a las muchachas del pueblo. Las muchachas las sacaban para que fueran a bailar con la tropa. Y muchos de los señores ricos aquí del alrededor, a sus hijas las mandaban a Aguascalientes, las escondían. Y pues la gente pobre que no podía salirse, tenía que salir a complacer al general y a la tropa que venía aquí. Y ahí se hacían los bailes de ese tiempo. Y se sabe, se sabe que aquí estuvo uno de los generales, fue Luis Moya. Ese estuvo aquí. Y hay una historia que cuentan que aquí estuvo en la hacienda de la Labor, estuvo Pancho Villa con lo que le quedó de su tropa, de lo que quedó de la batalla de Celaya, donde fue derrotado, y que aquí se vino a refugiar en la hacienda de la Labor, que estuvo un tiempo, no se sabe qué tanto tiempo estaría, pero la gente, mis amigos, mis papás y eso, platicaron que sí estuvo aquí, pero es una historia que puede ser cierta, aunque no. En ese tiempo, ahí donde está el Mercado Guel, era la casa de cural, era el curato que se llamaba, y pertenecía a la iglesia. Y cuando llegaron ya los generales, ahí los que venían a la revolución, entonces sacaron ahí al señor cura y ahí hicieron cuartel. Fue un cuartel de los soldados. Y cuando fue expropiado por las leyes de reforma, que expropiaron los bienes de la iglesia, entonces ya lo convirtieron en cuartel. Ahí fue el cuartel cuando la revolución. Ahí era para la soldadera, para los caballos y todo eso. Y el palacio municipal era una casa,
y ahí se alojaron los generales, los mayores y la tropa aquí en el Mercado de él. La comunidad más joven de este apacible valle es la que se encuentra ubicada al poniente del municipio y casi en los límites con Zacatecas. Esta comunidad se comenzó a poblar en el año de 1911 y debe su nombre de Terreros debido a que en este sitio y antes de la ocupación de sus pobladores asistían los venados y otras especies silvestres de la región a darse sus buenos baños de sol y tierra. Y refugio, porque aquí se venera a la Virgen del Refugio. La casita más vieja que hay aquí es de 1911 y hay otras tapias que nadie sabe quién las hizo. Los que mi papá nombraba era don Juan Serna, Florentino Serna y Felipe Macías, nomás que él vivió poco por aquí. Y pues ya después ahí se vinieron otros que ya empezaron a fundar aquí, por ahí como de 1920, por ahí así. Mi papá empezó a promover hacer una capillita como es esa que está ahí. Se hizo en 1960. En ese año se terminó. Se hizo con muchos sacrificios porque la arena la traíamos en burros como a 8 kilómetros de aquí. Y las varillas y todo lo demás, cemento, lo traíamos de la presa, en caballos, en burros, como se podía. Y así se fue haciendo la capillita. Pero el promotor de esa fue el señor cura Gregorio N. García. Era el párroco de Calvillo y era el que encargado de aquí. Y él ya estaba viejito, él tenía ganas de que tuviéramos carretera, pero no le tocó ver la carretera a él. Y así lo llegamos a traer ya como de 70 años. Venía él a auxiliar los enfermos que había. Y un día veníamos ya casi llegando aquí, yo fui a traerlo, yo estaba chico. Ya veníamos casi llegando aquí al terrero cuando me dijo, oye, es que ya mero llegamos. Dije, no, pues ya nos quedan como 2 kilómetros. Y se paró a descansar, nos bajamos de los caballos. Y allí descansamos un ratito y se vino para acá hasta que llegamos. Y otra vez también vino y nos agarró el agua, llegamos bien mojados. Y así anduvimos. Y él fue el promotor de que se hiciera esta capillita, porque antes ahí en la casa la celebraba debajo de una bugambilia. Le estoy hablando allá como de 1952. De 1924 a 1928, asumió la presidencia de la República el hacedor del México moderno, el general Plutarco Elías Calles, que mantuvo la actitud progresista de su antecesor, don Álvaro Obregón,
a fin de hacer realidad los principios básicos de la Revolución Mexicana. Aunque esto no fue fácil, ya que por un lado se ubicaban los grupos revolucionarios que trataban de imponer sus principios y consolidar un gobierno progresista, y por el otro, las viejas estructuras porfiristas que se negaban a ceder su lugar a esta nueva corriente reformadora. El principal opositor al nuevo régimen era la Iglesia Católica, que se vio afectada en sus intereses con la expedición de la Ley Calles. La Iglesia amenazó con desconocer al régimen callista, y este respondió creando una Iglesia nacional, la Iglesia Cismática Mexicana. Todo esto detonó la conocida Guerra Cristera, y uno de los valientes defensores de la Iglesia fue el calvillense José Velasco, que el 28 de marzo de 1925, junto con otros voluntarios católicos, defendieron el templo de San Marcos en contra del ejército callista. La Revolución Cristera fue de 1926 a 1929, pero el caso particular de Calvillo fue hasta 1933, con la muerte de José Velasco, el principal líder o cabecilla de la región, que mantuvo en jaque a las autoridades federales y a la región de Calvillo. Aquí hubo varias batallas, por ejemplo, en el caso de Cerro Blanco, en Mesa del Roble, lo que es acá al sur del municipio. Estos eventos fueron importantes porque marcaron la historia oral y la historia de la tradición sobre Calvillo, que en la cúpula de la parroquia ponían a unos vigías, y dentro de los datos que se han encontrado de la historia del movimiento cristero en Calvillo, aquí el mismo hermano del presidente Plutarco Elías Calles, que era el general del ejército, llegó aquí a Calvillo a aplacar el movimiento, y con su ejército mantuvo en jaque a los cristeros que deambulaban por la región. Aquí es donde surgieron los principales guerrilleros: José Velasco, Norberto López, Lucas López, de los más principales guerrilleros, de los más jefes de eso que hubo. Entonces a mí me tocó vivir parte de eso porque yo nací en 1923 y la guerra empezó en 1926. Entonces a partir de 3 años que tenía yo, me tocó ver algunas de las hazañas. Me tocó ver aquí cuando entró José Velasco, que tomó la plaza, y varios combates que venían los soldados, los traían a los soldados de Aguascalientes. Casi por lo regular les salían en lo que se llamaba el Cerro Prieto, arriba de Colomos. Ya para bajar aquí los dejaban que pasaran, y entonces los seguían y entraban aquí corriendo con balacera, muchos balazos, entraban corriendo, y ya de aquí los cristeros se regresaban. Me tocó ver también cuando trajeron los 11 muertos aquí de la Sierra del Guarache, que los agarraron pues en un campamento, descuidados, porque alguien los traicionó, alguien vino y les avisó: en tal parte están acampados los cristeros. Entonces le cayeron en la madrugada. Nomás que José Velasco tenía una perrita pastor alemán, que ella le avisaba cuando había peligro, y le avisó, y él pudo levantarse y alertar a la tropa: vámonos que hay peligro. Y se levantaron todos, pero algunos cayeron, 11 allá los mataron y se los trajeron, los tendieron ahí en el atrio, que para escarmiento. Aquí llegó José Velasco, y allí en esa casa de allí tiene un agujerito así, y a mi papá le exigía que le diera las armas. Mi papá dijo: yo no tengo armas, yo no conozco nada de eso. Entonces, queremos el caballo, queremos las espuelas. Dijo: miren, el caballo anda suelto, las espuelas las tiene mi hermano, por allá estaba. Tenía unas espuelitas más corrientitas, y esas fueron tenía otras aquí, y una silla que acababa de hacer, y allá tenía una garrita. La garrita decía no les gustó, y se la llevaron. No se la llevaron,
Y las espuelas, sí, decía uno, dice mi papá que decía uno de los criteros, dijo, mira, de aquí eran. Dijo, estas eran de aquí. Y luego el caballo ahí andaba libre y se fueron, llegaron aquí como a las metidas del sol. Y cuando llegaron aquí, se fueron unos a agarrarlo y como era juidor, ese caballo nomás se dejaba montar de mi papá. Individuo que le montaba segurito que se abrazaba del suelo. Y no, ya pasó ese tiempo y se metió el sol y ya no lo pudieron agarrar y se escapó. Pero en ese tiempo también ya andaba el ejército detrás de José Velasco. En ese patio, cuando venía don José Velasco, traía toda su gente y esa puerta que está ahí enfrente también de mí era la cocina y llegaban a pedirle a mi abuelita que les hiciera de comer y que mi abuelita era muy valiente, ella no les tenía miedo porque también los soldados llegaban y le decían que queremos, le voy a decir con las palabras que le decían, queremos tragar. Y que decía mi abuelita, ¿traen algo para hacerles? Y que les decía también con autoridad y que le decían, sí, aquí traíamos, que mataban una vaca en el camino de quien fuera y la traían ya destazada para que les hiciera de comer. Y le decían, mire, doña Catarina, si vienen los de afuera y preguntan que para dónde nos fuimos, les va a decir al contrario, ¿verdad? Que si se fueron hacia el sur, nos fuimos hacia el norte. Y que llegaban los soldados, aquí pasaron, y que les decía, sí, sí pasaron, pero a mí no me dijeron para cuál lado iban, y que ya les decía, y también a ellos les daba de comer, y que mi papá tenía 3 años, y que le daban dinero, que le decían, toma para que te compres unos zapatos. Yo creo lo veían descalzo y todo, ¿verdad? Entonces, esta casa tiene un buen recuerdo de todo ese tiempo. Entonces, pues ella hacía todo lo que ellos le decían, ¿verdad? Y dice que sus caballos también comían ahí, que traían costales de maíz y los regaban en el patio y decía mi tía María que también comían y que a las muchachas las escondían porque ellos se llevaban a las que se les hacían más guapas y escondían a las mujeres y mi mamá Cata era la que los atendía a todos para que sus hijas no corrieran peligro. Otro de que recuerdo yo, también vivido, porque eso de los 11 muertos yo lo viví. Me llevaron mi hermana, una más mayor que yo, me llevó a verlos. Otra de las cosas que recuerdo es cuando colgaron unos, aquí en un lugar que se llama El Ranchito, en unos mezquites, estaban 6 cristeros colgados. Y me llevaron, estaba chico, me llevaban en ratitos cargados, porque son como unos 3 kilómetros donde estaban. Cargado me llevaron y ya vimos a los colgados que estaban ahí, que daban vuelta. Y por cierto que me costó unos riatazos que me fui sin avisar. Entonces ya pasó eso, que sería como un mes después, que vamos a ver otros colgados, y eran federales. Otros 6 federales ahí estaban colgados, en el mismo rama. Esa es otra de las cosas que recuerdo. Otra de las cosas que recuerdo es que mi papá estaba tocando ahí en el kiosco, en la banda. El kiosco no era más que una plataforma así alrededor, no tenía acústica, nada. Era una plataforma, estaba tocando serían como un domingo, como a las 8 de la noche. Cuando entraron los cristeros y entraban por esta calle, como el cuartel estaba ahí en la Presidencia, entonces tiraban para allá. Toda la banda estaba tocando y entraron echando bala y todos los músicos se acostaron de panza allí en el kiosco. Y luego mi papá, lo que me acuerdo es que me embrocó, él tocaba la tuba, que me embrocó la tuba. De pronto yo vi que se oscureció. Estaba yo chiquillo, estaba sentado ahí. Sentí que se oscureció y no, pues era que me había tapado pero pues que me defendía de una bala de 30-30, había pasado con todo, digo, pero eso fue, y ya se calmó, entonces ya se pusieron de pie toda la banda y
y pues no, ya vámonos cada quien para su casa, esto se va a poner feo. Y de rato que pasó eso, ya como a la hora, se volvió a ver un tiroteo muy duro, ¿sabes? Aquí en la plaza, pero ya no había nada de gente porque la gente que había aquí en la primera balacera toda corrió. La Guerra Cristera sin duda dejó marca en los pobladores de Calvillo y sus comunidades. Muchos de ellos son testigos vivos de este movimiento. Corrían a encerrarnos en el salón de la escuela porque pasaban los soldados, porque en esa época yo estaba chica. Y pasaban los soldados y estábamos en un salón que era de mi papá, que era la escuela. Y corrían a encerrarnos los maestros. Y pasaban muchos soldados a caballo. Y detrás de ellos los revolucionarios. Bueno, más bien primero los revolucionarios y luego los soldados detrás de ellos, tirándoles balazos. Y nosotros, pues chicas, con mucho miedo, llegaban a esculcar todo lo que había, ¿verdad? A esculcar todo, sí, y a sacarles todo lo que había de comida. Sí, pues pasamos muchas cosas cuando éramos chicas, batallamos mucho, porque una vez se llevaron a un hermano, pero los revolucionarios lo trajeron allá en el campo, en el cerro, acostándose arriba de él, para que no se les viniera. Y un día se vino, y vinieron en la noche, vino él, el que se lo llevó, a traerlo a cambiarse. Y luego ya no quiso dejarlo ir. Se llamaba Benito Velasco. Se lo llevó porque quería 50,000 pesos. Pues sí quería, pero no le dieron más de un balazo. Vino a que le dieran el dinero y en vez se juntaron todos, unos en la azotea, otros en la pieza de la calle. Y entonces se juntaron y en vez de platicar y de algo, dijo él, buenas noches. Y abrieron un poquito para, pues ya sabían, él dijo que iba a venir. Y entonces abrió un poquito y entonces, claro, un hermano mío le dio balazos en la boca, así. Se fueron a llevarlo a Calvillo, ya muerto en un burro. Fue una cosa horrorosa para nosotros, Sí. porque nos daban mucha guerra aquí los soldados, porque se venían y se llevaban lo que se creaba y en los planes, todos se llevaban tazole y alfalfa y todo lo que... No, y muchos sustos pasamos por eso. Por eso. Mataban a muchos dioquis, los sacaban de las casas a matarlos. Yo miraba que, como ahí en la casa, pues el maicito que teníamos una vez, vinieron y se lo llevaron todo. Yo lo conocí en persona. Pues era de aquí del Chiquihuitero. Más bien los soldados
Bueno, platicaban, ¿verdad? Que por allá abusaban de algunas que iban a lavar al río, pero los soldados. Pero de José Velasco yo no supe. José Velasco andaba por los cerros, por ahí. Como 4 años no hubo misa. Pues fue cuando cerraron los templos. Pues yo creo que hasta el 29. Pero a veces sí. A veces daban misa en el Temazcal. Pues los padres conocidos, ¿verdad? Sí. Pero yo no llegué a ir. Yo eso lo llegué a saber por la mamá de José Velasco. Se llamaba Sabina la señora. Esa sí yo la conocí personalmente en Calvillo, porque nos daba doctrina ella. Y ella nos contaba todas esas historias de aquí, de la carretera vieja esta, era la pasada del comercio, todo el comercio. Él se ponía ahí y creo que allá saltaba. Allí y en la hacienda de La Maza, que es parte de Malpaso. Solo que esta era su guarida. Y pues cuando venían a saquear aquí los del ejército, tenían el problema de que pues tapaban, siempre había vigilancia, porque toda la gente los cuidaba, ¿verdad? Porque él, como era del Chiquihuitero, todos los conocían y los protegían. La misma capilla fue saqueada por los cristeros. Inclusive los mismos gavillos de José Velasco venían y pedían sus cuotas o querían sacar el dinero. Y como también tenían gente en contra, también tenían gente a favor, había gente de aquí en Santa Edo que participó en ese movimiento. Algunas paredes de la capilla fueron baldeadas, ¿no? Hubo persecución también de personas por aquí los alrededores. A la entrada de la comunidad había unos lugares donde inclusive se registró que ahí se colgó a alguien, a unas personas, a la salida también. También se dijo que a José Velasco lo había entregado la cristera Jovita Valdovinos. Sin embargo, esta versión más bien nació de la mente del pueblo, que quiso formar una leyenda romántica justificando el fin del guerrillero por el amor y la traición de una joven y bella mujer. La superficie territorial del municipio de Calvillo es de 995.4 kilómetros cuadrados, cifra que representa el 17.81% de la superficie total del estado, y ocupando el segundo lugar en extensión, después del municipio de Aguascalientes. Del 25 al 28 de diciembre de 1945, se realizó un Congreso Eucarístico Guadalupano, al que asistieron, entre otras personalidades eclesiásticas, el obispo de la diócesis de Aguascalientes, el doctor J. Jesús López y González. Y durante el desarrollo de dicho congreso, se colocó la primera piedra del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Este espléndido templo, de estilo neogótico, fue construido en 1945 y sobresale pues rompe con el estilo colonial de la ciudad. Está dedicado a la Virgen de Guadalupe y expresa su verticalidad en la fachada de cantera rosa, con 2 torres de 2 cuerpos, rematados en formas triangulares al estilo gótico europeo. En el interior encontramos una serie de arcos, el altar mayor y varios ventanales, así como un retablo de la Virgen. Otros 2 hechos muy importantes debemos comentar.
Uno, la fuerte lluvia del 30 de agosto de 1966, que inundó a la ciudad, y otro el día del eclipse total de sol, del 19 de julio de 1991, que duró 5 minutos. De manera extraordinaria, el nivel de las aguas del río comenzó a subir de manera acelerada, saliéndose de su cauce e invadiendo las calles colindantes a la plaza principal. Hoy en día, el Valle de Huejúcar es un municipio de gente laboriosa, de tierra pródiga y de fruto generoso, que se ha ganado un lugar importante a nivel nacional. Tan así es que la Secretaría de Turismo de México, en conjunto con diversas instancias gubernamentales, reconoce a quienes habitan estas ciudades y el trabajo que han desarrollado para proteger y guardar su riqueza cultural. Por ello, ha nombrado Pueblo Mágico al municipio de Calvillo, por la fuerte influencia del pasado indígena, el gran legado del antiguo imperio colonial español, la preservación de tradiciones ancestrales e importantes lugares de acontecimientos históricos en la vida de México, siendo el número 68 de la lista, nombrado en el año 2012. Este es Calvillo, así es Aguascalientes, la historia de mi tierra. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.